fin de semana pasado Liliana nos introdujo y nos habló acerca de cómo disfrutar a ¿quiénes? A las personas que nos rodean. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo tener una alegría, pase lo que pase. Hay muchas personas que lejos de vivir una vida de felicidad, viven aguantando. La verdad es esa. La verdad es que muchas personas, y probablemente muchos de los que estamos aquí, si fuéramos honestos, deberíamos decir que nuestra vida no es necesariamente una vida de felicidad, ni una alegría constante, sino que nuestra vida a veces se parece más a estar tirando de un carro, a estar apenas sobreviviendo. Pero Dios no quiere que vivas así. Dios no quiere que vivas sobreviviendo. Dios no quiere que vivas simplemente soportando esta vida, sino que Él quiere que vivas como alguien que está lleno de su espíritu. Y uno de los frutos del espíritu es gozo, alegría. Hubo un tiempo, cuando yo era chico, que algunos maestros de la Biblia hacían una especie de diferenciación entre la palabra gozo y la palabra alegría, como si fueran dos cosas diferentes. En realidad, en la Biblia, gozo y alegría son una misma cosa. ¿Saben cuál es la palabra en griego para alegría? Jora. ¿Les suena algo parecido a eso? Esa es la palabra en griego para alegría. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida de alegría. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces nosotros vivimos una alegría o pretendemos una alegría que depende de las circunstancias. Buscamos circunstancias y sucesos que nos mantengan la alegría. Entonces, si las cosas se nos dan, estamos alegres. Si tenemos salud, si ganamos platita, si la gente nos quiere, si la pelotita entra en el arco correcto, entonces somos felices. Pero si la salud nos abandona, si no nos dan los besitos que queríamos, si se acaba la plata al banco, o si la pelotita entra en el arco incorrecto, entonces somos la peor del mundo, los peor más miserables que existen. El problema es que muchas veces buscamos la alegría en las cosas que nos suceden alrededor. Y las cosas que nos suceden alrededor no están bajo nuestro control. Y si nosotros pretendemos estar alegres solamente cuando las cosas se nos den, nuestra alegría en la vida va a ser a cuentagotas. En cambio, Dios quiere que tengamos otra alegría. Una alegría pase lo que pase. Cuando tengas salud o no tengas salud. Cuando tengas platita o no tengas platita. Cuando la gente te quiera como vos quieres que te quieran o los días que no te quieren. Cuando la pelotita entre del lado correcto o entre del otro lado, tengas una alegría que sea a pesar de todas las cosas. Esta carta que el apóstol escribió, el apóstol Pablo a los filipenses, ya nos introdujo Liliana el fin de semana pasado. Él no la escribió justamente en su mejor momento. Pablo escribió esta carta en condiciones muy desventajosas. Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en una cárcel. En una cárcel en la cual estuvo 2 años, encadenado a un guardia las 24 horas. Eso no podría decir el apóstol Pablo, todo se me está dando redondo, ¿no? Sin embargo, en medio de esas circunstancias, en medio cuando todo se le estaba dando al revés, en principio o aparentemente, él dijo lo siguiente en el verso 18, que es el verso clave del mensaje de hoy. Me alegro y voy a seguir alegrándome. Uno lo mira al apóstol Pablo, ve a este hombre que está preso, encarcelado, y dice, igual me voy a alegrar. Y dice, ¿cómo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo quisiéramos saber cómo se hace esto, no es cierto? Y es justamente lo que vamos a intentar hoy. Vamos a estar leyendo este segmento de la carta a los filipenses en el capítulo 1, desde el verso 12 en adelante, y vamos a tratar de capturar el secreto de este hombre. El secreto que la Biblia tiene acerca no de una alegría dependiente de acontecimientos, sino de una alegría pase lo que pase.
¿Cuáles son esos secretos? El primero de ellos, el primero que encontramos, y yo quiero decirte que si trajiste tu Biblia, la abras allí en Filipenses 1, porque vamos a estar leyendo casi de corrido todo lo que dice este fragmento de la Biblia. La primera necesidad esencial, si queremos tener una alegría, pase lo que pase, es que necesito una nueva y mejor perspectiva acerca de las cosas. Nuestros problemas no son tan graves como la manera en que vemos los problemas. Nuestra manera de ver los problemas, nuestra perspectiva acerca de nuestros problemas, es mucho más peligroso que los problemas mismos. Porque cuando nosotros vemos nuestros problemas de manera equivocada, no hay manera de que podamos tener alegría. Fíjate lo que sucede. Hay dos personas que están pasando exactamente por la misma cosa. Uno la está llevando adelante bien, el otro se está hundiendo. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué sucede esto? Buena parte es cómo ves el problema. A veces nosotros miramos nuestro problema y decimos, bueno, esto es algo difícil, pero lo vamos a superar. Otros ven el mismo problema y dicen, listo, estoy acabado, se terminó. De esto no voy a salir jamás. La manera en que ves tus problemas quizás es mucho más peligroso que el problema mismo. Esta semana enfrentamos dificultades. Y decía, bueno, ¿cómo son tus dificultades? Y a veces parece que nuestras dificultades fueran como un gigante enorme que nos van a pisar, no sé, es una crisis de salud, una crisis relacional, una crisis financiera, una crisis emocional en tu corazón, no sé lo que es, pero vos sentís que como es un gigante y vos sos una pequeña hormiguita y que esos problemas están a punto de aplastarte. Y de pronto venís aquí a la casa de Dios. Y mientras cantamos las canciones, mientras recordamos quién es nuestro Dios, la dimensión de su amor, la fidelidad de sus promesas, la magnitud de su poder, su soberanía sobre cada minuto de nuestra vida. Ahí vemos las cosas de otra manera, ¿no? Y comprendemos que nuestro Dios es un Dios gigante. Y nuestros problemas son hormiguitas. ¿Te das cuenta cómo la manera en que ves tu problema define tus chances acerca de vencer ese problema? Define si te van a quitar o no te van a quitar la alegría. El apóstol Pablo estaba en problemas. Hay que ser realista. Él estaba preso, él salió todo al revés de lo que él pensaba, y sin embargo, él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 12, hermanos, quiero que sepan, en realidad que lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. El apóstol Pablo está diciendo, todo salió al revés, pero todo está andando bien. La capacidad de ver lo mejor en lo peor. Y eso significa, si no vas a dejar que las circunstancias roben tu alegría, necesitas aprender a ver tus problemas de otra manera. Hay gente que, como dice el refrán, se ahoga en un vaso de agua. Y eso ocurre cuando nosotros agarramos nuestros problemas y los magnificamos y nos ahogamos en ellos. Pero hay otra manera de ver los problemas. Y el apóstol Pablo dice, sí, yo veo que tuve problemas, veo que estoy en problemas, pero también veo la mano de Dios en medio de mis problemas. Y el primer secreto entonces, para no dejar que las circunstancias te quiten la alegría, es ver la mano de Dios en medio de los problemas. Pablo estaba en cárcel. No, las circunstancias no eran buenas. De hecho, Pablo siempre soñó con ir a Roma, donde él estaba encarcelado en este momento. Claro que cuando Pablo soñaba ir a Roma, él no soñaba ir a Roma con cadenas. Él soñaba ir a Roma en medio de una gran campaña, una gran cruzada evangelística. Él soñaba algún día llegar a Roma y ser recibido y hablar frente a una audiencia de miles y poder hablar de Jesucristo delante de esos miles. Él siempre soñó con ir a Roma. Lo que nunca imaginó es cómo Dios lo iba a llevar a Roma.
estando en Jerusalén, fue arrestado y fue llevado preso por 2 años en Cesarea. Luego de estar 2 años preso en Cesarea, Pablo fue trasladado a Roma en un barco, pero ese barco enfrentó una tormenta y naufragó. Y él quedó junto con parte de la tripulación, abandonados en medio de una isla, en medio del Mediterráneo. Tuvieron que pasar todo un invierno en esa isla. Y no solo eso, sino que a él y a sus compañeros los picaron víboras. Cuando lograron reponerse del invierno, del naufragio y de las picaduras de víbora, finalmente llegó a Roma. Y cuando llegó a Roma fue llevado directamente a una prisión. Y en esa prisión lo pusieron con un guardiacárceles que lo custodiaba las 24 horas del día, al cual él estaba encadenado las 24 horas del día. Le habían quitado su libertad, su privacidad, sus amigos, todo absolutamente al revés. Pero sin embargo, él pudo ver la mano de Dios en medio de lo peor de lo peor. Dice el verso 13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No dijiste que ibas a traerme a Roma para traer el Evangelio? Ahora estoy en una celda. ¿Cuál es tu plan, Dios? Y Dios siempre tiene un plan. Como recién dije, Pablo durante esos 2 años estaba las 24 horas encadenado. ¿A quién? A un guardia. ¿Qué guardias? A un guardia pretoriano. ¿Quién eran los guardias pretorianos? Eran la tropa selecta de Nerón. Eran los soldados que él mismo elegía. Y eran personas que tenían acceso directo a la corte, acceso directo al palacio, acceso directo a Nerón. La historia nos dice que estos guardias pretorianos cumplían 12 años de servicio y luego de 12 años de servicio muchos de ellos luego eran calificados para ocupar cargos de liderazgo dentro de la estructura del imperio. Es decir, parecía que nada tenía sentido, pero para Dios todo tenía mucho sentido. Dios le dijo, Pablo, durante 2 años vas a tener la oportunidad de compartir el Evangelio con los futuros líderes de la nación. ¿Eran público cautivo o no eran público cautivo? Los tenían ahí atados a una cadena. Recuerdo hace bastantes años, hace unos 14 años, me invitaron a predicar a Colombia, a una convención de iglesias. Y no sé por qué pasó eso, pero la organización de la convención me alojó en uno de los hoteles más caros de Bogotá. Uno de los más caros y más suntuosos de los hoteles. Yo no estoy muy acostumbrado a hospedarme en lugares así. El asunto es que cuando fui a almorzar al hotel, fui al comedor, me senté para comer, llegó el mozo, me sirvió el almuerzo, y cuando luego de terminar de servirme el almuerzo, el hombre se quedó parado a mi lado. Y cuando yo tomaba un poquito de agua, ponía el vaso otra vez en la mesa y el hombre me lo volvía a llenar. Y no se iba, se quedaba ahí. Y yo le digo, mire, disculpe, yo me arreglo solo, vaya, haga sus cosas. Si tiene otras cosas por hacer, vaya, hágalas, no hay problema, no lo quiero ocupar. No, yo tengo que estar a su lado. No, pero le repito, no necesito que esté a mi lado, yo voy a llenarme el vaso solo. No, discúlpeme, pero es mi deber, es mi obligación, yo tengo que estar aquí. Dije, bueno, ya que vamos a estar tanto tiempo juntos, hablemos por lo menos. Y comencé a hablarle de Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que es exactamente la misma situación que tuvo el apóstol Pablo. La verdad, podría haber dicho a estos guardacárceles, mira, andate a dormir, tranquilo, yo de acá no me voy a escapar. Yo no soy de esos delincuentes violentos que van a intentar escaparse. Conmigo quédate tranquilo, si querés andar a dormir, hacer tus cosas. Debes tener algunas cosas importantes que hacer. Sin embargo, estos guardiacárceles tener que decirle, mira, no, yo tengo la obligación y el mandato de estar aquí. Bueno, ya que vamos a estar tanto tiempo juntos, hablemos. Y la historia nos dice que Pablo le hablaba a estos guardias. Y estos guardias que tenían acceso al palacio llevaban todo lo que Pablo decía. ¿A quiénes? A la gente del palacio. La historia nos dice que aún la esposa y los hijos de Nerón conocieron a Cristo y aceptaron a Cristo, por lo cual Nerón intentó matarlos por haber aceptado a Jesucristo como su Salvador. Es decir,
Hay momentos en los cuales pensamos que todos los planes salen al revés. Pero Dios está haciendo todo de manera perfecta. Dice el verso 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Mira, cuando vos elegís la alegría en medio de los problemas, todos los que estamos aquí tenemos problemas, pero vos tenés la decisión de elegir la tristeza o la decisión de elegir la alegría. Cuando en medio de tus problemas vos elegís, me alegro y seguiré alegrándome, pasan dos cosas. Primero, que las personas sin Cristo conocen quién es en verdad Dios. Uno de los peores malos testimonios que un cristiano puede dar es un cristiano triste. Si anda un cristiano triste, un cristiano amargado, un cristiano con el ceño fruncido, eso es un mal testimonio. Hay muchas cosas que son mal testimonio, robar dinero, hacer malos negocios, todo eso es mal testimonio. Pero una de las cosas que es mal testimonio es que seas un cristiano triste. La gente te ve triste, con el ceño fruncido, siempre enojado, siempre en la obligación de estar serio, a la defensiva. Y si vos sos cristiano, si eso es ser cristiano, gracias, paso. Quiero otra cosa. No podés ser un cristiano y seguir así. En cambio, cuando en medio de tus problemas, de los más duros problemas, vos elegís estar alegre, la gente pregunta, ¿quién es el Dios de este hombre? Y a veces Dios nos permite atravesar por valles de sombras, solamente para que el mundo sepa quién es Él. Y eso lo logramos cuando elegimos la alegría en medio de los problemas. Ahora, no solamente eso, sino que dice aquí que los hermanos, como recién leímos en el verso 14, los hermanos cristianos que estaban atemorizados, viendo la actitud de Pablo, viendo que Pablo no se entregaba aún en cárcel, ellos también se animaban. Dentro del pueblo de Dios necesitamos personas alegres y valientes, porque la alegría y la valentía son contagiosas. Ojo, también es contagiosa la cobardía, El fin de semana pasado, allí en la montaña, estudiábamos por qué Dios le dijo a Gedeón, mira, de toda tu tropa, de los 30.000, esos 20.000 temerosos, volvelos a casa, porque no me sirven. Porque el miedo contagia. Y la cobardía es contagiosa también. Y cuando vos elegís la tristeza y la cobardía, no solamente estás haciéndote un daño a vos, sino que estás perjudicando el cuerpo de Cristo. En cambio, cuando vos elegís la alegría y el valor, estás beneficiando a todo el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué hacía el apóstol Pablo esto? Porque él sabía lo siguiente, como él dijo una vez en Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es decir, la certeza de que las cosas no siempre salen como nosotros queremos. De que las cosas muchas veces salen claramente mal. Pero Dios aún puede transformar las peores cosas y terminar haciendo que funcionen para su voluntad. Hace unos 30 años le declaré por primera vez mi amor a mi esposa. Me acuerdo porque fue un día de septiembre. Septiembre es un mes peligroso para todas estas cosas, ¿no? Y yo siempre fui bastante temeroso en este asunto. De hecho, debería reconocer que Liliana fue la primera y única mujer a la cual le declaré mi amor en toda mi vida. Así que me declaré y por la gracia de Dios no reboté ese día. Ella me dijo que sí. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que a la semana siguiente, miren que yo hacía meses que daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta, y que le digo y no le digo, que le digo que no le digo, que le digo que no le digo. Y finalmente se lo dije, y me dijo que sí, y el paraíso y las flores y todo se puso de otro color. El asunto es que a la semana siguiente me llegó una carta. ¿De dónde? De las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Me estaban reclutando para el servicio militar obligatorio. Y tenía una semana para prepararme y presentarme. Así que nuestro noviazgo duró ¿cuánto? 2 semanas nada más.
Yo le dije a Lili, quédate tranquila, esto es así, me van a llevar 2 meses a hacer una instrucción a otro lugar, y luego de esos 2 meses de instrucción regresaré aquí otra vez, y todos los fines de semana saldré y nos juntaremos y disfrutaremos nuestro noviazgo. La primera parte se cumplió, me llevaron a otra ciudad y estuve haciendo 3 meses de instrucción. Pero cuando terminaron los 3 meses de instrucción, en vez de enviarme a Buenos Aires, donde yo vivía, el oficial nos dijo: a usted y a sus amiguitos los vamos a mandar a Pilar. Era la Marina. Yo digo, Pilar, provincia de Buenos Aires, Pilar. En Pilar no hay ninguna base de la Marina. No, a Pilar. A Pilar Pingüino lo vamos a mandar a ustedes. Y fue así que me enviaron 1 año entero a Tierra del Fuego. Qué bonito, ¿no? Sin goce de licencia, ni ninguna cosa parecida, durante 1 año y pico. Dios, ¿qué estás haciendo? No era que yo era tu hijo querido, amado. ¿Qué estás haciendo, Dios? La realidad es que a las semanas de estar en Tierra del Fuego, y en uno de los primeros francos que me dieron para salir al pueblo, al primer lugar que fui es a la iglesia, y la iglesia era una pequeña casilla de madera donde había un pastor anciano tratando de hacer lo que podía en medio de condiciones climáticas tremendamente desfavorables. Yo apenas tenía 18 años, yo ni siquiera sabía lo que Dios iba a hacer con mi vida, pero ese año fue mi primer año de seminario, y al lado de ese pastor Dios estaba preparándome para lo que venía. Hoy en día, donde estaba esa casillita, hay una iglesia tremendamente grande y pujante en ese lugar, para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ahora, hay veces que las cosas salen totalmente al revés. Decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué sale todo al revés? Pero esta es la primera lección que tenemos que aprender. Podemos estar alegres, aun cuando las cosas salen todas al revés, porque Dios tiene un propósito detrás de cada uno de mis problemas. Y Dios se va a glorificar aún en los problemas más duros que la vida pueda ofrecerte. Los más ingratos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios dice, basta de preguntar por qué, pregúntame para qué y yo te voy a ir diciendo. Pregúntame para qué y yo te voy a ir diciendo, porque hay un propósito detrás de cada problema. Aunque nosotros hoy no lo veamos, mañana lo vamos a ver. La segunda esencial necesidad que nos enseña este pasaje de Filipenses para mantener alegría, pase lo que pase, es que yo necesito una prioridad. Es decir, necesito saber qué es importante, qué no es importante. ¿Cuál es el problema? Muchas veces las cosas que nos quitan la alegría son cosas que no son importantes. No todo es tan importante para que nos angustiemos. Hay cosas por las cuales merece que nos angustiemos. Y hay cosas que ni siquiera merecen que nos angustiemos. A veces nos angustiamos por cosas que no tienen importancia, por cosas pequeñas, por cosas pasajeras, por cosas sin sentido. Y dejamos que esas cosas nos angustien. ¿Qué podía pasarle a Pablo, además de todo lo que ya le estaba pasando, para quitarle la alegría? Miren, además de todo lo que le estaba pasando al pobre Pablo, estaba preso, encadenado, ¿verdad? Para peor, otra cosa más le pasaba. ¿Qué cosa le pasaba? Miren lo que dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué pasaba? Pablo no solamente estaba en prisión, sino que mientras él estaba en prisión, allá afuera, en la calle, habían ciertos hermanitos, que predican y dicen que son cristianos, que hablaban mal de Pablo, que lo criticaban,
que lo cuestionaban y que lo hacían todo con la intención de hacer, ¿de qué? Dice aquí, de hacerlo sufrir a él. Ya bastantes problemas tenemos como para que aparezcan ciertos hermanitos, ¿no? Hablar gratis y hablar mal. Si hay algo que nos puede quitar la alegría en un santiamén, son las personas críticas. Las personas que nos calumnian, las personas que nos agreden, que hablan mal de nosotros. La verdad es que tienen la capacidad de destruirnos rápidamente eso, ¿no? ¿Qué hacer con todo eso? ¿Qué hacer cuando la gente habla mal de tus espaldas? Cuando la gente hace cosas deliberadamente para hacerte daño. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo a los críticos? Él dice, pero eso no importa. Literalmente las versiones más literales dicen así, ¿y qué? Están hablando mal de mí, dicen mentiras, calumnian, me critican, hablan a mis espaldas. ¿Y qué? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Aunque algunos lo hagan por razones equivocadas, de todas maneras me alegra que se hable de Cristo y seguiré alegrándome. Están hablando de mí mal, ¿qué me importa? Yo no me voy a angustiar por eso. Quiero decirte lo siguiente, si alguien está hablando mal de vos, y hay gente que no tiene otra cosa que hacer, ¿no es cierto? Si no lo anda diciendo por ahí, lo pone en el Facebook. Facebook nos ayuda a comunicarnos, pero a veces también es el espacio para las peores cosas, ¿no? ¿Qué hago, pastor? Porque hay una persona que vive hablando mal de mí, diciendo calumnia, me pone cosas en el Facebook, se me mete en el celular. ¿Qué hago con esa situación? ¿Sabés lo que tenés que hacer? ¿Sabés lo que tenés que hacer? Nada. No vale la pena. No vale la pena que le dediques un solo minuto de tus neuronas al asunto. No vale la pena que te angusties un solo minuto. No vale la pena, no es tan importante, no es suficiente importante. No es importante eso. Es más, cuanto más minutos y tiempo le dediques, más vas a alimentar ese problema. Lo que tenés que hacer, lisa y llanamente, ignorarlo. Pablo, hay unos tipos que están predicando el evangelio, pero cada vez que tienen oportunidad dicen lo peor de vos. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? Le mandamos a los apóstoles para que lo disciplinen. ¿Qué hacemos con ellos? No importa. Eso es cero importante. Lo único importante es que esta gente, mira, aún con malas intenciones, mal que bien, están hablando de Cristo. Eso es lo único que me interesa. Eso es lo único que me importa. Tener prioridades es elegir por qué cosas te vas a angustiar y merecen la pena angustiarse y por qué cosas no vale la pena para nada angustiarse, ni dedicarle un minuto de tu angustia. Tenés que aprender. A veces nosotros vivimos angustiados por cosas chiquititas, por cosas tontas. ¿Cuántos problemas matrimoniales, cuánto del mal humor que hay en nuestra familia, que hay en nuestro hogar, es por discusiones de pavadas? ¿De quién le sacó las pilas al control remoto? Y que ya está empezando mi programa, no sé dónde está. ¿Por qué no sacaron la basura? ¿Y ahora que esperar hasta mañana, que venga pase otra vez el recolector? Y hay todo un clima de mal humor dentro de la familia por discusión de cosas que no tienen importancia, que no tienen valor. Una de las claves de no dejar que las cosas roben tu alegría es elegir qué es importante y qué no es importante. Necesitas decirte, bueno, ¿qué es lo que realmente me importa? Como dice Proverbios 3:6, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Lo único que tiene que importarte a vos es la certeza de que estás caminando bien con Dios. Si vos estás caminando bien con Dios, todo lo demás no importa mucho. ¿La lección cuál es? Enfócate en lo que realmente importa. Déjale a Dios todas esas cositas. Déjale a Dios todos esos pormenores. Y enfócate en las cosas que realmente importan. ¿Están hablando mal de vos? Pablo dice, Pablo, están hablando mal de vos. ¿Y qué importa? Yo no soy importante. Yo no soy importante. Importante es lo que Dios está haciendo. En tercer lugar, necesito una fuente de poder. A veces el cansancio es lo que nos quita la alegría.
Y es un buen momento para decirlo ahora porque estamos en una época del año donde todos están cansados. Levanten manos los que están cansados. Ya están cansados hasta escribir en el papel, miren. Ya lo veo. Todos queremos que sea el 5 de enero y estar a 1000 kilómetros de aquí. Quiero cerrar los ojos, los abro y ya estoy ahí. No, pero no, todavía faltan unos 35 días por lo menos para que eso suceda. Y va a haber que seguir luchando. Y va a haber que seguir trabajando y va a haber que seguir adelante. Pero el cansancio tiene la capacidad de quitarnos la alegría. Pablo venía de 5 años bravos, preso 2 años en Cesarea, un invierno entero en una isla abandonada, 2 años preso. La verdad es que tenía todas las razones del mundo para sentirse cansado. Sin embargo, él aprendió cómo renovar sus fuerzas. Y yo creo que ese es el secreto de la vida, ¿eh? Cómo renovar tus fuerzas. Cómo dentro de un mes, cuando celebremos Año Nuevo, sea algo nuevo y no más de lo mismo, ¿no? Cómo renovar tus fuerzas. Y él nos dice el secreto de la fortaleza de Pablo. Filipenses 1, 18 al 20. Y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto será para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal. Dios no me va a avergonzar, dice el apóstol Pablo. Todo va a salir bien. Y yo voy a encontrar fuerzas para hacerlo en 2 lugares. ¿Qué cosas le daban fuerzas a él? En primer lugar, las oraciones de los demás hermanos. Qué bueno saber que hay gente orando por vos. Eso es la diferencia. Una buena manera de no perder la fuerza es estar seguro de que hay gente que está orando por vos. ¿Hay gente orando por vos en este momento? ¿Por tu vida? A veces la respuesta es no. Estás solo, sola contra el mundo. No hay nadie orando por vos en este momento. ¿Y sabes por qué no hay nadie orando por vos en este momento? Porque nadie tiene idea de qué te está pasando. ¿Y sabes por qué no tienen idea de lo que está pasando? Porque no te conocen. ¿Sabes por qué no te conocen? Porque no gastas tiempo con la gente. Es así. Por eso nosotros insistimos tanto que estés en un grupo pequeño. Cuando vos estás en un grupo pequeño hay un montón de gente que tiene la oportunidad de conocerte y conocen tus luchas y conocen tus batallas y son ellos quienes hoy están orando por vos y orando por tus necesidades. Pero cuando vos andás solito, ¿quién sabe lo que te pasa? Y si nadie sabe lo que te pasa, ¿quién puede poder estar orando por vos si ni siquiera tiene ni idea de lo que te está ocurriendo? El apóstol Pablo nunca anduvo solo en sus viajes misioneros. El apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros, él siempre formó un equipo y siempre se dejó rodear por otras personas. No es como aquellos que dicen, no, nadie es lo suficiente bueno para ser mi amigo. No. Jesús, el apóstol Pablo nos enseñan que cualquier hermano es suficientemente bueno para andar conmigo. Y él siempre tuvo un equipo. Por eso en este momento que estaba solo, no estaba solo, porque sus amigos estaban orando por él. Ahora vos, y andás solito, es muy difícil que salgas adelante. Es muy difícil que mantengas tu alegría si estás solita contra el mundo. ¿Quién sabe lo que te pasa? ¿Quién está orando por vos? Nadie. Y no pueden, ¿cómo lo van a saber? Déjate rodear, déjate cuidar. Mira, este año todavía no terminó, todavía no es tarde para que tomes ciertas decisiones. Y una de esas decisiones que debes tomar es la decisión de buscar un grupo de amigos con quienes gastar tiempo, usar tiempo. No hay manera que esto no suceda si vos no vas a disponer de tiempo para estar con tus hermanos. Dejar que te conozcan y empezar a invertir en aquellos que van a orar por vos. Pero no solamente esto, dice que quienes lo sostenían eran las oraciones y la ayuda de ¿quién más? La ayuda del Espíritu de Dios. ¿Cómo renovar tus fuerzas cuando estás cansado? Buscando más que nunca la presencia de Dios y la llenura de su Espíritu. Cuanto más problemas tengas, más necesitas correr a la presencia de Dios. La semana pasada, en vísperas de la semana anterior al retiro de hombres en la montaña, fue toda una semana de lucha espiritual.
Y yo tenía mi celular sonando a cada rato, hombre diciéndome, pastor, yo quiero subir a la montaña, pero se está complicando todo, hay problemas, aparecen problemas. El diablo no quería que estos hombres suban a la montaña. Y había una lucha espiritual en la vida de muchos de los hombres. Y uno me escribe y me dice, mire pastor, se desató este problema, se desató este problema, se desató este problema y se desató este problema. Creo que no voy a ir. Y yo le dije, si se desató este problema, y se desató este problema, y se desató este problema, y se desató este problema, lo único que puedes hacer es ir. Lo que más necesitas es ir. Cuanto más problemas tengas, más urgente, más necesario, más inminente, más esencial es que corras a Dios. Es tu única opción. Tu única opción cuando más problemas tengas es correr a Él. No puedes darte el lujo. No puedes darte el lujo de estar separado de Dios cuando los problemas se desatan. Cuando los problemas se desatan, lejos de ser una excusa para no estar donde Dios te necesita y te está llamando, es la razón número uno por la cual no puedes darte el lujo de no estar donde Dios te está llamando. El apóstol Pablo estaba cansado, pero él podía decir lo que nos va a decir más adelante en Filipenses 4:13, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Estás cansado, sentí que no tenés fuerzas, querés tirar la toalla, quiero renunciar. Y quizás llegaste aquí con esa idea, quiero renunciar, no sé a qué, pero quiero renunciar. Cristo te da fuerzas. Decí, Cristo me da fuerzas. Cristo te da fuerzas, pero recordad que es Él. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes las ramas. Si ustedes permanecen unidos a mí, van a llevar mucho fruto, pero separados de Él, Cristo te da fuerzas. Y si vos descuidás tu comunión íntima con Cristo, ¿qué pasa? Nada. Por eso si estás cansado, estás arrastrando los pies, estás decidiendo renunciar a todo, déjame preguntarte, ¿cómo está tu relación con Cristo? Porque Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cuanto más problemas tengas, más urgente, más indispensable es correr a sus pies, gastar tiempo con Él. Cuanto más problemas tengas, menos puedes darte el lujo de no correr a buscarlo a Él y a buscar su presencia. ¿Cuál es la lección? La lección es que con el poder de Dios nada me puede derribar. Y renunciar contra esa idea de estoy cansado, no quiero hacer más nada. Decirle, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a todo lo que viene. Hay una cuarta necesidad esencial que nos enseña este pasaje de Filipenses. Si voy a tener una alegría, pase lo que pase, necesito un propósito. Si hay algo que nos puede quitar la alegría es cuando uno ya no sabe ni para qué está acá en la vida. Puede ser una causal de depresión. Y puede pasarte a vos que quizás tus hijos ya se hicieron grandes, se casaron, se fueron de casa, ¿y ahora para qué voy a vivir? ¿Y ahora para qué se supone que voy a vivir? Usted, caballero, que trabajó toda su vida y toda su energía está puesta en el trabajo y bueno, llegó la jubilación, buena noticia, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Darle de comer a los gatos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y cuando una persona pierde el propósito para vivir, entra en una depresión, entra en la tristeza. Por eso la clave para tener una alegría, pase lo que pase, es tener un claro propósito por el cual sé que estoy vivo. El apóstol Pablo ya está viejo cuando escribe esta carta a los filipenses. Ya ha pasado muchos años. Él, predicando el evangelio de pueblo en pueblo, él fue encarcelado, azotado, apedreado. Pasó tantas cosas este hombre y ahora está en sus últimos años. Él siente que está en sus últimos años.
Y de alguna manera Él lo deja entrever. Él deja entrever de que en cualquier momento Dios lo puede llamar ya, que ya está en sus últimos años. Sin embargo, Él se mantenía alegre. ¿Por qué se mantenía alegre? Porque Él tenía claro para qué estaba aquí. Le pueden haber quitado su casa, sus posesiones, le quitaron sus amigos, le quitaron su ministerio, le quitaron su libertad, le quitaron casi todo, pero no le podían quitar el propósito de su vida. Y él dice en Filipenses 1:21, porque Cristo es la razón de mi vida. Y la muerte, por lo tanto, me resulta una ganancia. Él decía, mientras este corazón lata, yo tengo un propósito por el cual estoy aquí. Ese propósito es Cristo, es decir, conocerle a Él más profundamente. Es decir, que otros que todavía no le conocen puedan conocerle. Si vos tuvieras que completar esta oración, para mí la vida es, ¿qué pondrías a continuación? ¿Qué pondrías ahí? Para mí la vida es, ¿qué escribirías? Pero honestamente, no lo que deberías escribir, sino lo que realmente te moviliza todos los días. Y hay muchas mujeres que ponen, bueno, para mí la vida son mis hijos. Y muchos caballeros pondrían, para mí la vida es mi trabajo, mi profesión, mi vocación. Eso es mi vida. El problema es que cuando nosotros ponemos nuestra alegría en algo que podemos perder, tenemos muchas chances de perder la alegría. Para mí la vida es, si miramos la publicidad que vemos a continuación, los anuncios, quizás nos daremos cuenta qué es lo que la mayor parte de la gente escribiría ahí. Porque la publicidad apunta a eso, la publicidad conoce las verdaderas motivaciones de la gente y apela a ellas. La mayor parte de la gente pondría, para mí la vida es posesiones. Comprar, comprar y comprar. Si puedo comprar y adquirir cosas, soy feliz. De hecho, dentro de unas semanas, cuando estemos levantando las copas y brindando y celebrando un buen año, evaluemos este año. ¿Cómo fue? Y fue un buen año. Pudimos comprar el autito, pudimos comprar esto, pudimos comprar aquello. Fue un buen año. ¿Por qué? Porque pudimos comprar cosas. En cambio, si este año no pudimos comprar nada, este año fue un año malísimo. La vida es posesiones. Otros podrían, la vida es placer. Y este fue un año magnífico porque este año fuimos a pasear a tal lugar y conocimos otro lugar y pudimos gozar de esto y gozar de aquello. La vida es placer. Para otros, la vida es reputación. Y entonces este fue un buen año porque logré ser reconocido acá, logré ser reconocido allá. El problema es que todas esas cosas están destinadas a desaparecer. Y esta es la clave. No pongas tu alegría en algo que se puede perder. ¿Tu salud se puede perder? Re fácil. No pongas tu alegría en eso. ¿Tu belleza física se puede perder? ¿Tus relaciones? ¿Se puede perder una persona? Claro. Necesitamos poner nuestra alegría en algo que no se puede perder. Y quiero decirte lo siguiente. En esta vida hay una sola cosa que nadie te puede quitar. La salud te la pueden quitar, o la puedes perder. Las personas las puedes perder. Se van, te abandonan, Dios se las lleva, no sé. El dinero desaparece. Hay una sola cosa que nadie te puede quitar, y es Cristo. Y vivir para Él. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:13, no, hermanos, todavía no soy el que debo ser. Pero eso sí, olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está por delante, me esfuerzo hasta lo último por llegar a la meta y recibir el premio que Dios nos llama a recibir en el cielo, en virtud de lo que Cristo hizo por nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, mientras mi corazón late, todavía esta carrera no se ha terminado. Todavía tengo más por conocer de Cristo.
Todavía tengo más personas a quienes voy a hablar de Jesucristo que hasta ahora no les he hablado. El mejor uso de tu vida no es pensar en vos. El mejor uso de mi vida, de tu vida, la mejor razón por la cual seguir viviendo, no tiene que ver con vos, tiene que ver con los demás. Miren lo que dice ahora el verso 22 al 26, el apóstol Pablo. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Aun cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Cuando vos recibiste a Jesús como tu Salvador, Él te dio la certeza de que hay un cielo esperando por vos, ¿no es cierto? La Biblia dice que aquel que en Él cree, tiene vida eterna. No quizás tenga, no tal vez, tiene vida eterna. Y cuando vos recibís a Jesús como tu Salvador, tenés la certeza de que hay un cielo esperando por vos. Ahora, si es así, si cuando uno pone la fe en Jesucristo, ya tiene garantizado un lugar en el cielo, ¿por qué Dios no nos lleva inmediatamente para allá? ¿Para qué nos deja acá todo el resto del trayecto? El apóstol Pablo dice, yo sé por qué Dios me deja aquí. Dios me deja aquí por ustedes. Dios me deja aquí porque hay gente que me necesita. Muchas veces le dijiste a Dios, Dios, llévame. Y yo sé que alguno de ustedes algún día le dijo esto a Dios, Dios, llévame. Llévame ahora. ¿Para qué me dejas acá? ¿Y sabes por qué Dios no te lleva? ¿Sabes por qué Dios no te lleva? Porque hay gente que te necesita. Hay mucha gente que te necesita. Creo que buena parte de la razón por la cual hay tanta infelicidad en nuestra generación, tanta falta de verdadera alegría en nuestra generación, es porque todo el mundo vive adicto a uno mismo. Yo soy la persona más importante. Yo, mí y mío. El apóstol Pablo dice, no, yo no estoy aquí por eso. Yo estoy aquí por ustedes. Y tener un propósito para vivir es poder vivir para los demás. Hay gente que te necesita. Hay gente que necesita que le hable de Cristo. Esta es la última lección, el secreto de la alegría. Poner a Jesús primero, a otros en segundo lugar y a vos en tercer lugar. ¿Cómo tener una alegría? Pase lo que pase. En primer lugar, necesitas ver tus problemas de otra manera. En vez de ahogarte en un vaso de agua, tenés que aprender a tomarte el agua. En segundo lugar, si querés tener una alegría, pase lo que pase, necesitas tener una prioridad para vivir. Eso es lo que aprendimos, ¿no? Elegir qué va a ser importante y que merece tu angustia, merece tu ocupación, merece tu esfuerzo, tu atención, y qué cosas no merecen cero atención. Cosas insignificantes, elegir qué es importante y qué no es importante. Necesitas una fuente de poder, necesitas estar en Cristo, porque en Cristo todo lo podemos. Separados de Él, nada podemos hacer. Y necesitas un propósito para vivir. Necesitas hacerte esta pregunta. Para mí la vida es... Y aquellos que tienen una alegría pase lo que pase, son aquellos que pueden decir, no porque es lo correcto, sino porque es la verdad en su corazón. Para mí vivir es Cristo. Hay dos razones por las cuales estoy vivo. Conocerle a Él más profundamente, porque todavía no lo he conocido como lo puedo conocer. Decí conmigo, todavía no lo he conocido como lo puedo conocer. Y en segundo lugar, para hablarles de Cristo a otras personas, porque todavía no le he hablado de Cristo a todas las personas que les tenía que hablar. Esas son las dos razones por las cuales estamos vivos. Y solamente aquellos que pueden decir, para mí el vivir es Cristo, son aquellos que ponen su alegría en algo que la vida no les puede quitar. A Pablo le quitaron su salud, le quitaron su libertad, le quitaron su privacidad,
le quitaron su ministerio, le quitaron todo. Pero nadie le podía quitar la alegría. Porque su alegría no estaba puesta en nada de eso. Su alegría estaba puesta solamente en su amor más importante, y es su amor por Jesús.